¿sí? Que acá suceso elemental, este es el conjunto de los sucesos elementales, se le da un número, ¿sí? Tenían un ejemplito que estaba bueno, que es el siguiente, que si tenés x que sea el número de vértices de una red topográfica, ¿sí? Entonces, bueno, es una variable aleatoria discreta porque puedes tener 0, o 1, o 2, o 3, o 4, ¿sí? Eh, vértices. Bueno, y acá lo que te dice, bueno, supongamos que como mucho va a tener 10, ¿sí? Entonces, lo que uno hace, fíjese, o sea, si uno ve, es al evento este de que haya como mucho 5 eh, como muchos 5 vértices en la red topográfica. Entonces, fíjense que cuál es la probabilidad de eso, ¿sí? De que una, haya como muchos 5 vértices, ¿sí? Entonces, bueno, se le asocia una función, estoy haciendo un breve repaso del teórico para poder hacer los ejercicios. Entonces, si tenemos una variable aleatoria, fíjense que la función de distribución ahora lo que hace es darte una probabilidad. Si vos querés ver, supongamos en esto, si el de los vértices, que como mucho tenemos 10, si uno, por ejemplo, se pregunta acá en la función de distribución, bueno, lo que te da es la probabilidad de que tu variable aleatoria sea menor o igual que este número, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que nos vamos a preguntar es lo siguiente. ¿Cuánto da este valor si el x tiende a menos infinito? O sea, si tomo un número cada vez más chico, fíjense lo siguiente, a ver, ¿cuáles son los ingredientes? Tenemos acá pensémoslo con este ejemplo para poder después tratar de deducir lo que pasa en general. Tenemos una cantidad, o sea, de vértices, ¿sí? O sea, es como que vamos viendo una red topográfica y bueno, vamos contando y haremos, no sé, uno irá y contará que hay un vértice, otro irá y contará que hay 10 vértices y así. Y uno contará y verá que hay cierta cantidad de vértices, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, esa es la función, ¿sí? Entonces lo que nos preguntamos ahora es, perdón, lo que nos preguntamos en la función de distribución es cuál es la probabilidad de que haya, por ejemplo, menos de un vértice o que haya, a lo sumo, digamos, un vértice o a lo sumo dos vértices, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en los vértices, lo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de menos un vértice? ¿Cuál es la probabilidad esa? Cero. Cero, ¿no? O sea, o supónganse que, vamos a ver otro ejemplo, que es el de una medición, ¿sí? Siguiente. Bueno, acá una medición que queremos ver la medición entre dos puntos, ¿sí? Estamos de acuerdo que entre nuestro conjunto de mediciones siempre va a haber una medición mínima, ¿sí? O sea, fíjense, si hacemos una medición, supongamos que la distancia entre dos puntos es esta, un valor mu0, bueno, alguno capaz que midió, cuando fue a medir cada uno de nosotros, algunos habrán medido un poco de más y otros un poco de menos, ¿sí? Entonces, queremos ver cuál es el error de esa medición. Fíjense, si alguno midió de más, ese error es positivo. Y si alguno midió de menos, ese error es negativo, ¿sí? Pero fíjense que, o sea, en el conjunto de mediciones hay una medición que siempre va a ser como la menor, ¿sí? Pongámosle que el que más le erró de menos, le erró, eh, por ejemplo, en milímetros, no sé, 100 milímetros, ¿sí? Entonces, fíjense que la probabilidad de que hayamos tomado un valor más chico que menos 100
Y ya no es ninguno, porque ninguno tomó una medición más chica que esa. ¿Se entiende? Fíjense que en nuestra muestra siempre va a haber un valor mínimo y uno máximo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que hayamos tomado un valor más chico que el mínimo? Cero. Cero. Cero, ¿no? ¿Se entiende? Siempre cuando queramos ver esta probabilidad, que sea menor o igual, fíjense que el f de x, si este x es cada vez más chiquito, si este x es cada vez más chiquito, y en algún momento no va a haber ninguna medición más chica que cierto número, ¿está bien? Entonces, esto es cero. ¿Y cuánto da esto? 1, ¿Por qué 1? porque la probabilidad es de un intervalo de 0 a 1. O sea, está bien. Fíjense que la probabilidad, por empezar, es como dicen ustedes, la probabilidad va entre 0 y 1. ¿Sí? La función esta va entre 0 y 1. Bueno, y siempre nuestra variable aleatoria va a tener, o sea, en algún momento tiene como un valor máximo. La probabilidad de que cuando este valor supere nuestro valor máximo, o en realidad va tomando todos los posibles valores, y bueno, o sea, estoy tomando todos los posibles valores, ¿sí? Entonces, el total de los eventos probabilísticos es 1, ¿sí? Y como decía, y con el mismo razonamiento, como la probabilidad va entre 0 y 1, el mínimo va a ser 0, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y la pregunta acá es si hay alguna diferencia en que los límites, o sea, si la variable es discreta o continua. Si es discreta está clarísimo esto, pero si es continua es el mismo argumento, ¿sí? O sea, acá es como que estoy eliminando en algún momento todas las posibilidades, entonces como que en algún momento me voy a tomar el conjunto vacío, que la probabilidad es 0, ¿sí? Y acá en este es como que voy a tomar todos los valores posibles, entonces las posibilidades del espacio muestral es 1, ¿sí? Bueno, el ejercicio 2 les queda para ustedes, que en realidad ya está hecho en las diapositivas, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 3. Es distinto el 2, profe. ¿Por qué es distinto? Cambiaba la variable aleatoria. Fíjense que acá, a ver, déjame ver, pero si no me equivoco era lo mismo. El ejemplo de 4.1 es este, que tenemos 5 estaciones, ¿sí? Y bueno, hay 2 que están mal calibradas, ¿sí? Y suponemos, bueno, que son la estación 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, y las que están mal calibradas suponemos que son las primeras 2, la 1 y la 2, ¿sí? Bueno, entonces como que hay 2 grupos y cada uno elige una estación total. O sea, el grupo 1 elige una y el grupo 2 elige entre las que quedaron, ¿sí? Ah, en el X es el conjunto de estaciones bien calibradas y acá creo que es mal calibrada. Mal calibrada, tenés razón. Bueno, vamos a hacer el 2, es lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces se eligen 2 y ahora queremos calcular cuál es el número de estaciones totales bien calibradas, ¿sí? Que se tomaron. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que queremos hacer es en realidad las que están mal calibradas, ¿sí? Fíjense lo siguiente. En el ejercicio 2, este práctico, teníamos la estación total 1, la 2, que estas están mal calibradas, total 3, la 4 y la 5, ¿sí?
Bueno, las que están mal calibradas